Olga Moreno acaba de soltar la bomba más grande del año en el tiempo justo. Ha dicho claramente, sin tapujos, sin miedo, que la supuesta paliza de Rocío Flores a Rocío Carrasco es mentira. Sí, habéis oído bien. Mentira. Toda esa historia que se vendió durante años, esa sentencia que se utilizó para destrozar la imagen de una chica, según Olga Moreno, es falsa. Y además ha ido mucho más allá. Ha exigido públicamente que Rocío Carrasco le pague el dinero que le debe tras ganar 3 demandas. Ha confirmado que Antonio David fue absuelto de todas las acusaciones y ha dejado claro que la docuserie de Telecinco fue una farsa de principio a fin. Esto no son declaraciones suaves, esto no es diplomacia televisiva, esto es Olga Moreno poniendo todas las cartas sobre la mesa y diciendo basta. Basta de mentiras, basta de manipulación, basta de permitir que se siga dañando a su familia sin consecuencias, y lo ha hecho en el mismo Telecinco que emitió el documental de Rocío Carrasco, en la misma cadena que le dio plataforma durante horas para contar su versión sin que nadie la cuestionara. Pero ahora viene lo mejor, porque Amador Moedano también ha hablado en De Viernes, y lo que ha dicho sobre el intento autolítico de su sobrina ha generado un terremoto. Dice que no se lo creyó, que los informes médicos no cuadran, que hay demasiadas contradicciones y que cuando conoció todos los detalles cambió completamente de opinión. ¿Sabéis qué es lo más irónico de todo esto? Que Joaquín Prat, el presentador que se supone que debe ser neutral, trata a Olga Moreno como si fuera tonta. Le hace preguntas condescendientes, intenta pillarla en contradicciones, le pone cara de escepticismo cuando ella habla de sentencias judiciales, como si Olga no supiera de qué está hablando, como si no tuviera los papeles que demuestran cada palabra que dice. Todo esto lo vamos a desgranar ahora mismo. Vamos a contar por qué Amador cambió de opinión. Vamos a explicar qué dice Olga sobre esa supuesta agresión. Vamos a revelar cuánto dinero le debe Rocío Carrasco y vamos a dejar claras las absueltas de Antonio David que tanto molestan a cierta gente. Pero antes, familia, si no estás suscrito, hazlo ya. Dale al botón rojo, activa la campanita y déjanos tu like, porque lo que viene es dinamita pura. Empecemos por lo que pasó con Amador Moedano. En el tiempo justo pusieron un montaje comparando lo que Amador dijo hace 3 años sobre el intento autolítico de Rocío Carrasco con lo que dijo ahora en De Viernes. En las declaraciones antiguas, Amador se mostraba emocionado, preocupado, afectado por la noticia de que su sobrina había intentado quitarse la vida. Lógico, ¿no? Cuando te cuentan algo así de un familiar, te quedas en shock. Tu primer instinto es preocuparte, creerlo, sentir dolor. Pero en De Viernes, 3 años después, Amador dijo algo completamente diferente. Dijo que no se lo creyó, que cuando conoció los informes médicos, cuando vio las contradicciones, cuando entendió que esa historia se estaba usando como arma arrojadiza contra Antonio David, cambió de opinión. Y claro, Joaquín Prat y su equipo intentan hacer ver que Amador es un mentiroso, que se contradice, que dice una cosa y luego otra. Pero familia, ¿de verdad es tan difícil de entender? Cuando te cuentan una noticia impactante, tu reacción inicial es emocional. Te preocupas, te afecta, te quedas en shock. Pero luego, con el tiempo, cuando conoces todos los detalles, cuando ves los informes médicos, cuando descubres que hay 5 versiones diferentes de lo que pasó, es normal que cambies de opinión, es normal que empieces a cuestionarte cosas, es normal que digas, espera un momento, aquí algo no cuadra. Y eso es exactamente lo que le pasó a Amador. Cuando Rocío Carrasco contó su historia en el documental, él se enteró en directo. Como todos. No sabía nada previamente, se quedó en shock, como cualquier persona normal, pero luego empezó a investigar, empezó a preguntar, empezó a buscar esos informes médicos y descubrió algo que le hizo cambiar completamente de opinión. Descubrió que había contradicciones enormes. ¿Qué contradicciones? Vamos a repasarlas porque son importantes. Hay 5 informes médicos sobre ese supuesto intento autolítico. 5. 2 de la sanidad pública y 2 de la privada, más una ampliación de uno de ellos. Y en esos 5 informes, familia, no coincide ni el número de pastillas. En uno dice que tomó 5, en otro dice que tomó 50, en otro no especifica cuántas. Son informes del mismo episodio, del mismo día, de la misma persona, y no coinciden en algo tan básico como cuántas pastillas tomó.
Pero hay más. En uno de los informes se menciona el puente de Segovia como lugar donde supuestamente pensaba tirarse. En otro informe no se menciona para nada. En uno dice que contó su historia una semana antes del juicio con Antonio David. En otro dice que la contó el mismo día del ingreso. Las fechas no cuadran, los lugares no cuadran, los detalles no cuadran, nada cuadra. Y luego está lo más extraño de todo. ¿Por qué no le hicieron lavado de estómago si había tomado tantas pastillas? ¿Por qué le dieron el alta tan rápido? ¿Por qué en los informes pone alta por fuga? ¿Por qué se negaba a hablar a solas con la psiquiatra y exigía que Fidel Albiac y su madre estuvieran presentes en todo momento? Son preguntas que nadie responde, preguntas que quedan en el aire, preguntas incómodas que demuestran que algo no cuadra en esa historia. Y cuando Amador conoció todo esto, cuando vio todos estos fallos, todas estas contradicciones, dijo lo que cualquier persona sensata diría: aquí hay algo que no me están contando, aquí hay una historia que no se sostiene, y por eso cambió de opinión, no porque sea un mentiroso, no porque quiera hacer daño a su sobrina, sino porque los datos no cuadran. Los informes médicos no cuadran, la historia oficial no se sostiene, pero claro, intentan venderlo como si Amador fuera el malo, como si cambiar de opinión cuando descubres nuevos datos fuera algo terrible. Y no, cambiar de opinión cuando tienes nueva información es lo que hace cualquier persona inteligente. Lo preocupante sería mantener tu posición inicial aunque los datos te demuestren que estás equivocado. Eso sí que sería un problema. Y aquí entra Olga Moreno, porque Olga lo vive todo desde dentro. Olga conoce a Rocío Flores, convivió con ella durante años, la crió como si fuera su hija, conoce a Antonio David mejor que nadie. Y cuando le preguntan sobre todo esto, Olga es clara como el agua. Dice que la docuserie de Rocío Carrasco fue una farsa. Una farsa. No dice que había algunas cosas ciertas y otras exageradas. No. Dice directamente que fue una farsa. Y añade algo fundamental: lo puedo decir porque parte lo he vivido yo. Eso significa que Olga estuvo presente en situaciones que luego Rocío condenada por abandono de familia, condenada a pagar a su hijo David Flores. Una sentencia firme que ella no ha cumplido, una deuda que sigue sin pagar. Y Olga lo dice claramente en televisión. Rocío Carrasco, paga lo que debes, paga a tu hijo lo que te han condenado a pagar. Joaquín Prat en ese momento pone cara de sorpresa y pregunta 2 querellas de las que ha salido absuelto tu exmarido. Como si no pudiera creérselo. Como si le costara aceptar que Antonio David hubiera sido declarado inocente. Y Olga responde con tranquilidad: sí, alzamiento de bienes y maltrato, absuelto de las 2, pero Joaquín no se queda ahí. Intenta minimizarlo diciendo: aquí nos quedamos todos calladitos, porque son temas judicializados. Claro, cuando las sentencias favorecen a Antonio David, entonces hay que quedarse calladito. Pero cuando se emitió el documental acusándolo de todo sin esperar a las sentencias, ahí no había problema. Ahí se podía hablar durante horas, ahí se podía acusar sin pruebas, el doble rasero es tan evidente que duele. Y Olga no se calla. Dice: eso ya está juzgado y lo que Rocío Carrasco tiene que hacer es pagar lo que no ha pagado. Y añade algo más: y que me pague a mí, que he ganado 3 demandas y tampoco me ha pagado. 3 demandas. Rocío Carrasco demandó a Olga Moreno 3 veces y perdió las 3. Las 3. Olga ganó todas y cada una de esas demandas y Rocío Carrasco, según Olga, no ha pagado las costas de ninguna. ¿Os dais cuenta de lo que esto significa? Rocío Carrasco utilizó los tribunales para atacar a Olga. La demandó 3 veces intentando hacerle daño, intentando conseguir alguna condena, intentando perjudicarla económicamente, y fracasó. Perdió las 3 veces y ahora, según Olga, ni siquiera paga lo que legalmente debe pagar por haber perdido esas demandas. Rocío Carrasco debe dinero a su hijo David por la condena de abandono de familia. Debe dinero a Olga Moreno por las 3 demandas perdidas. Y mientras tanto, sigue apareciendo en televisión presentándose como una víctima. Mientras tanto, sigue cobrando por sus apariciones públicas. Mientras tanto, sigue sin pagar las deudas que los tribunales le han impuesto. Joaquín Prat pregunta entonces: ¿pero demandas que interpusiste tú? Y Olga aclara:
con una paciencia infinita porque se nota que está harta de tener que explicar lo obvio. No, demandas que interpuso ella contra mí. Rocío Carrasco fue quien demandó. Y perdió. Las 3 veces. Pero vamos ahora a lo más explosivo de todo. A la bomba que Olga soltó y que puede cambiar completamente la narrativa que se ha vendido durante años. Joaquín Prat menciona la entrevista de Amador Moedano en De Viernes y cómo habló de cosas muy fuertes. Y entonces pregunta a Olga qué le pareció. Y Olga responde que se habló de cosas muy fuertes que son mentira, y lo digo. Joaquín pregunta qué es mentira, y Olga dice no voy a entrar en eso, la que tiene que hablar es Rocío Flores. Y ahí Joaquín, con esa cara condescendiente que pone a veces, dice entiendo que respecto a la supuesta agresión de hija a madre. Y Olga confirma, sí, a ese episodio. Espero que algún día pueda hablar Rocío Flores. Familia, ¿entendéis lo que acaba de pasar? Olga Moreno acaba de decir públicamente que la historia de la supuesta paliza de Rocío Flores a su madre es mentira. No dice que fue exagerada, no dice que hubo un malentendido, dice directamente que es mentira. Y añade que quien tiene que contarlo es Rocío Flores cuando esté preparada. Esto es brutal, porque esa supuesta agresión ha sido el argumento principal para justificar todo lo demás, para justificar el distanciamiento entre madre e hija, para justificar que Rocío Carrasco no tenga relación con su hija, para justificar todas las acusaciones contra Antonio David. Y ahora Olga dice que es mentira. Y aquí viene una pregunta incómoda. Si Olga dice que es mentira, si conoce la verdad porque estuvo presente en la vida de Rocío Flores durante años, si está dispuesta a decirlo públicamente en televisión, ¿por qué nadie la cuestiona? ¿Por qué Joaquín Prat no profundiza? ¿Por qué no le pregunta en qué se basa para decir eso? Porque saben la respuesta. Saben que Olga tiene datos. Saben que conoce la verdad. Y no quieren abrir esa caja de Pandora porque les desmontaría todo el relato que han construido. Fijaos en cómo Joaquín Prat trata a Olga durante toda la entrevista. Le habla como si fuera tonta. Le hace preguntas con un tono condescendiente. Le pone cara de no creerle cuando ella menciona sentencias judiciales. Como si Olga fuera una colaboradora cualquiera que no sabe de qué habla, cuando Olga es la persona que más conoce a Rocío Flores después de Antonio David, la que la crió, la que estuvo ahí día a día. Pero claro, a Joaquín Prat le molesta que Olga tenga razón, le molesta que pueda demostrar con papeles oficiales que Antonio David fue absuelto, le molesta que pueda confirmar que Rocío Carrasco está condenada, le molesta que hable de 3 demandas ganadas, porque todo eso desmonta la narrativa que Telecinco vendió con el documental. Y aquí viene otra cosa importante. Antonio Rossi, que también está en el plató, apoya todo lo que dice Olga. Confirma que las sentencias son reales. Confirma que Antonio David fue absuelto. Confirma que Rocío Carrasco está condenada por abandono de familia. Y añade algo fundamental. Lo que Rocío contó en su documental no se ajusta a las resoluciones judiciales. Esa frase es clave. Rocío Carrasco contó una versión de los hechos en su documental. Una versión que generó muchísima audiencia, que le dio muchísimo dinero, que destruyó vidas, pero esa versión no coincide con lo que dicen los tribunales. Los jueces han revisado las pruebas, han escuchado a los testigos, han analizado los hechos y sus conclusiones son diferentes a lo que Rocío contó. Entonces, ¿a quién hay que creer? ¿A un documental producido para televisión donde una persona cuenta su versión sin contradicción? ¿O a los tribunales que han revisado pruebas objetivas, testimonios bajo juramento y documentación oficial? La respuesta es obvia. Los tribunales tienen más credibilidad que un programa de televisión. Pero volvamos a Amador Moedano, porque hay algo más que hay que explicar. Diego Reinares, uno de los colaboradores, dijo en el programa que le parecía peligroso minimizar el dolor ajeno. Que da igual si alguien toma 5 pastillas o 50, que un intento autolítico es algo serio que no se puede cuestionar. Y en eso tiene razón, un intento de suicidio es algo gravísimo que merece respeto y empatía. Pero aquí el problema no es ese. El problema es que ese supuesto intento autolítico se utilizó como arma arrojadiza. Se vinculó directamente con Antonio David como si él fuera el culpable. Se presentó como prueba de maltrato psicológico.
Y cuando los tribunales revisaron los informes médicos, cuando analizaron las pruebas, determinaron que no había indicios suficientes para establecer esa relación. No están diciendo que Rocío Carrasco no sufriera, no están diciendo que no pasara por un momento difícil, están diciendo que no se puede vincular ese episodio con su exmarido como ella pretendía. Los informes médicos son contradictorios, las fechas no cuadran, los detalles cambian de un informe a otro, y por eso los jueces no lo consideraron prueba de maltrato. Y cuando Amador conoció todo esto, cuando vio que los tribunales habían cuestionado esa historia, cambió de opinión, porque entendió que se estaba utilizando algo muy serio, algo tan delicado como un intento autolítico, para atacar a Antonio David sin pruebas sólidas. Y eso sí que es peligroso, utilizar el dolor para hacer daño a otros, utilizar una crisis personal como arma en una guerra mediática. Antonio Rossi lo explicó perfectamente. Es la justicia la que cuestiona la vinculación de ese episodio con Antonio David. No es Amador, no es la familia Flores. Es la justicia, son los jueces los que, después de revisar toda la documentación médica, determinaron que no había pruebas suficientes para establecer esa relación. Olga también habló de algo muy importante. Dijo que queda mucho por salir, que la verdad tiene un solo camino, que todo está saliendo poco a poco. Y cuando Joaquín Prat le pregunta a qué se refiere, Olga aclara. Se refiere a que algún día se contará toda la verdad, que algún día saldrán todas las pruebas, que algún día Rocío Flores podrá contar su versión sin miedo. Porque ahí está el problema. Rocío Flores lleva años callada. No porque no quiera hablar, no porque no tenga cosas que decir, sino porque sabe que en cuanto hable, en cuanto cuente su verdad, va a recibir un aluvión de ataques, va a ser señalada, va a ser acusada, va a ser destrozada mediáticamente como lo fue su padre. Pero Olga dice que cuando Rocío Flores esté preparada, cuando sienta que es el circo televisivo, no disfruta viendo cómo su familia se destroza en público, solo quiere vivir su vida tranquila, pero tampoco puede permitir que se sigan diciendo mentiras sobre ella, que se siga construyendo una narrativa falsa, que se siga dañando a su padre sin consecuencias, y por eso, aunque le duela, aunque le cueste, aunque preferiría no tener que hacerlo, tarde o temprano va a hablar, va a contar su verdad, y esa verdad va a ser demoledora. Olga dejó muy claro que su relación con Rocío Flores es muy buena, que aunque haya habido momentos de distancia, aunque haya habido cosas que a una le molestaron y a la otra también, el amor sigue ahí, el cariño sigue intacto, la relación sigue fuerte, porque Olga fue una madre para Rocío durante muchos años. La crió, la educó, estuvo ahí en los momentos importantes. Y eso no se borra. Joaquín Prat intentó insinuar que quizá Olga había contribuido a separar a Rocío Flores de su madre. Y Olga fue categórica. Nunca. Jamás. Siempre intentamos suavizar las cosas. Siempre buscamos que la relación mejorara. Nunca pusimos trabas. Nunca dijimos nada malo de Rocío Carrasco delante de la niña. Todo lo contrario. Intentamos que tuviera la mejor relación posible con su madre. Pero no se puede obligar a nadie a querer estar con alguien. Si Rocío Flores no quiere tener relación con su madre, será por algo. Serán cosas que pasaron, cosas que vivió, cosas que solo ella sabe. Y juzgarla por eso, señalarla por eso, es injusto, porque nadie conoce su historia mejor que ella. Nadie sufrió lo que ella sufrió. Nadie tiene derecho a decirle cómo debe sentirse respecto a su propia madre. Olga también mencionó que en el documental de Rocío Carrasco se dijeron muchísimas cosas, muchas de ellas falsas, muchas de ellas exageradas, muchas de ellas sacadas completamente de contexto, y que todo eso hizo muchísimo daño a Antonio David, a Rocío Flores, a David, a toda la familia, un daño que no se puede reparar con nada, porque cuando te acusan públicamente de cosas terribles, cuando te señalan como maltratador sin pruebas, cuando te destrozan mediáticamente, eso no se olvida. Puedes ganar todas las demandas del mundo, puedes conseguir que los tribunales te absuelvan, pero el daño ya está hecho, la gente te ha visto señalado y una parte de esa gente siempre va a pensar que algo habrías hecho. Por eso lo que hizo Telecinco con el documental es tan grave. No solo emitieron acusaciones sin contrastar, no solo dieron una plataforma enorme a una versión sin permitir la otra, también lo hicieron sabiendo el daño que iba a causar, sabiendo que iba a destruir vidas, sabiendo que no había forma de que Antonio David se defendiera en igualdad de condiciones.
Y ahora pretenden lavarse las manos. Ahora dicen que son temas judicializados de los que no pueden hablar. Ahora guardan silencio cuando se mencionan las absoluciones. Pero cuando emitieron el documental no tuvieron esos escrúpulos. Entonces sí podían hablar, entonces sí podían acusar, entonces sí podían señalar. El doble rasero de Telecinco es nauseabundo y Joaquín Prat es parte de ese doble rasero, porque él está ahí conduciendo el programa, permitiendo que se hable de ciertas cosas pero cortando cuando se mencionan otras, dando sentencias judiciales. Y eso es lo que más molesta, porque no pueden acusarla de estar mintiendo, no pueden decir que se inventa cosas. Todo lo que dice está documentado, todo tiene respaldo legal. Antonio David absuelto de 2 querellas, hecho. Rocío Carrasco condenada por abandono de familia, hecho. Olga ganó 3 demandas contra Rocío, hecho. Son datos objetivos que nadie puede negar, son sentencias judiciales que están ahí para quien quiera verlas. Y cuando Joaquín Prat intenta minimizarlo, cuando pone esa cara de «no te creo», cuando hace esas preguntas condescendientes, lo que está demostrando es su propio sesgo. Está demostrando que no le interesa la verdad, le interesa mantener la narrativa, le interesa proteger a ciertas personas. Le interesa que no se cuestione el documental que emitió su cadena, pero es demasiado tarde, la verdad ya está saliendo, las sentencias judiciales ya son públicas, los tribunales ya se han pronunciado, y por mucho que Joaquín Prat ponga caras raras, por mucho que intente cambiar de tema, por mucho que diga que son asuntos judicializados de los que no se puede hablar, los hechos están ahí, y los hechos no mienten. Olga terminó su intervención dejando claro que queda mucho por salir, que la verdad solo tiene un camino, que todo se va a saber, y que cuando Rocío Flores esté preparada, cuando sienta que es el momento, va a contar cosas que van a cambiar todo. ¿Y sabéis qué es lo mejor de todo esto? Que Rocío Carrasco no puede hacer nada. No puede demandar a Olga porque Olga solo está mencionando hechos judiciales. No puede acusarla de difamación porque todo lo que dice está respaldado por sentencias. No puede atacarla legalmente porque los tribunales ya han fallado. Y todos esos fallos favorecen a Antonio David y perjudican a Rocío Carrasco. Por eso el silencio de Rocío Carrasco es tan significativo. No sale a desmentir, no sale a defenderse, no sale a dar explicaciones, porque sabe que si entra al trapo, si responde, va a tener que explicar por qué no ha pagado a su hijo, va a tener que explicar por qué perdió 3 demandas contra Olga, va a tener que explicar por qué los tribunales absolvieron a Antonio David. Y esas explicaciones no existen. No hay forma de justificar eso. No hay forma de dar la vuelta a esos hechos. Los tribunales han hablado y sus veredictos son claros. Antonio David inocente, Rocío Carrasco culpable. Fin de la historia. Pero el daño ya está hecho. El documental ya se emitió, las acusaciones ya se hicieron, la reputación de Antonio David ya se destruyó, su carrera profesional ya se arruinó, su vida ya se desmoronó. Y por mucho que ahora los tribunales le den la razón, por mucho que las sentencias lo absuelvan, ese daño es irreparable. Por eso lo que está haciendo Olga es tan valioso. Está intentando que la gente conozca la verdad, está intentando que se sepa lo que realmente pasó, está intentando que los tribunales, que la justicia, que los hechos objetivos pesen más que un documental manipulado. Y poco a poco lo está consiguiendo. Poco a poco la gente empieza a ver, empieza a entender, empieza a cuestionar lo que le contaron. Porque cuando empiezas a conocer las sentencias, cuando empiezas a ver las absoluciones, cuando empiezas a entender las contradicciones, te das cuenta de que algo no cuadra. Te das cuenta de que la historia oficial tiene agujeros enormes y esos agujeros se van a hacer cada vez más grandes, porque cada vez sale más información, cada vez se conocen más datos, cada vez hay más gente como Olga que se atreve a hablar y la verdad, familia, siempre termina saliendo. Así que familia, contadme en los comentarios, ¿creéis que Olga tiene razón? ¿Pensáis que esa supuesta paliza es mentira como ella dice? ¿Os parece justo que Rocío Carrasco no haya pagado ni a su hijo ni a Olga? ¿Qué opináis del trato que Joaquín Prat le da a Olga? Dejad vuestras opiniones, dale like si queréis más contenido como este y suscribíos, porque esto no ha hecho más que empezar. Cuando Rocío Flores decida contar su verdad, todo va a explotar. Y nosotros vamos a estar aquí para contároslo. Gracias por estar ahí, familia. Nos vemos en el próximo video.